Quadern 32 de Cristianisme i Justícia. La deuda eterna d'Amèrica Llatina, qüestió pendent, vista des dels materials populars d'Amèrica Llatina. Farem ara la lectura d'un quadern que és en realitat un còmic de la revista Tallacán de Nicaragua, que lògicament està en castellà i que per tant llegirem els textos en la llengua que està escrita. La deuda externa. América Latina es riquísima, pero sus pueblos están empobrecidos y la mayoría de los latinoamericanos viven en la miseria. Esto pasa principalmente porque la economía de América Latina todavía no es independiente. Es la prueba más clara de que no somos independientes. La deuda externa es uno de los mayores problemas al que América Latina se enfrenta para lograr su independencia. Pero la deuda externa no es solo un problema que hay que resolver, es una oportunidad que hay que aprovechar, es una batalla que debemos y tenemos que librar, y no hay tiempo que perder. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la deuda, el dinero que nuestros países deben a los bancos, gobiernos y otras instituciones de los países capitalistas más ricos del mundo como pago de lo que ellos prestaron desde hace como unos 20 años. América Latina tiene una deuda externa de 390.000 millones de dólares y esa deuda crece. Cuando terminemos de escribir esto ya será de 400.000 millones y en 1988 llegará a 420.000 millones. Si pagáramos $1 por segundo, $60 por minuto, 3.600 dólares por hora y estuviéramos así día y noche y sábados y domingos pagando sin descansar nunca, tardaríamos más de 13.000 años en terminar de pagar esa deuda. Cada latinoamericano debe $1.000. Esta es una deuda que pesa sobre cada uno de nosotros. Estamos endeudados desde la cuna hasta la tumba. En una ilustración se ve una madre con el niño en sus brazos diciendo o pensando: entonces ya los niños no nacen con un pan debajo del brazo, sino con una deuda sobre las espaldas. ¿Cómo se paga la deuda externa? Lo que estamos pagando no es la deuda, es tan enorme que no alcanza nunca pagarla del todo. Lo que estamos pagando año tras año son los intereses de esa deuda, que también son enormes. Un ejemplo: México, que tiene una deuda de 110.000 millones, paga cada año 12.000 millones de dólares en intereses. En 10 años habrá pagado 120.000 millones en los intereses y aún deberá los 110.000 del comienzo. Pagamos con trabajo y con sudor. La deuda externa se tiene que pagar en dólares o en otra moneda dura que sea divisa, es decir, que se pueda cambiar con el dólar. Para conseguir los dólares con los que pagar la deuda, cada uno de nuestros países tiene que exportar, que vender en el extranjero los productos de sus tierras, de sus minas, de sus mares, de sus fábricas. Sigue el ejemplo. México entrega 85 de cada 100 dólares de los que gana vendiendo su petróleo para pagar los intereses de su deuda. Cada día México entrega a los bancos 1.340.000 barriles de petróleo. Como promedio, de cada 100 dólares que América Latina gana con sus exportaciones, 35 los entrega para pagar los intereses de la deuda. ¿A quién se le paga la deuda? ¿Esos bancos serán ese inventado Fondo Monetario Internacional?, se pregunta un hombre. Nuestros países pagan la deuda principalmente a los grandes bancos de los países más ricos del mundo. Esos bancos están asociados entre ellos, manejan enormes cantidades de dinero y tienen gran influencia sobre los gobiernos de los países más ricos del mundo y a veces también sobre nuestros gobiernos. El Fondo Monetario Internacional no es un banco, es como la policía de los bancos. En Nueva York está Wall Street, la calle del muro, que es el centro de poder más grande de los banqueros de todo el mundo, y desde esos grandes bancos se controla en gran parte la economía del mundo capitalista. El Fondo Monetario Internacional nació en 1945
no para ser un cobrador de deudas, sino para poner un orden en la economía del mundo y así evitar que el pez grande se comiera al pez chico. Pero el Fondo Monetario se fue convirtiendo en lo que es hoy, un organismo totalmente controlado por los ricos que les sirve como policía de sus negocios y que facilita que los peces más grandes devoren a los más chiquitos. El FMI da y quita préstamos, cobra deudas, se mete en nuestros países para organizar la economía según recetas que nunca favorecen a los deudores y siempre defienden los intereses de los banqueros. Vean algunas de esas recetas en las páginas 16 y 17. El Fondo Monetario Internacional tiene cómplices en cada uno de nuestros países. Es una institución que no tiene nada de democrática. ¿Quién paga la deuda externa? Un campesino andino dice: bueno, según voy viendo yo, este problema de la deuda externa es cosa seria, pero no es cosa mía, es cosa del gobierno que se entiende con los banqueros y con esos sus policías del fondo. La deuda es asunto del gobierno que tiene que hacer sus negocios para conseguir dólares y pagar. Yo, ¿qué tengo que ver en esto? Yo creo que esta camisa de la deuda es demasiado grandísima para nosotros los pobres. Yo no sé ni entiendo ni comprendo y no puedo hacer nada en este lío. Pero los que dicen que no saben son los que más saben de la deuda externa. No tengo pan, no tengo hospital, no tengo escuela, no tengo trabajo. No tienen derecho, grita el ejército o la policía, y son los que la pagan cada día. ¿Cómo? El alza de los precios de la comida, del transporte, del vestido, de toda la canasta básica, tiene mucho que ver con la deuda externa. Como las importaciones se pagan en dólares y gran cantidad de dólares se dedican a pagar la deuda, esto obliga a recortar las importaciones y eso afecta al consumo, provocando escasez y encareciendo continuamente las cosas. Un andino dice: está bien, pero yo no soy el que pago la deuda. Una mujer le contesta que no, el policía FMI obliga a nuestros gobiernos a tomar medidas económicas para que puedan seguir pagando. Con esas medidas, usted y yo, los ricos casi nada, estamos pagando la deuda de muchas formas. El creciente desempleo, la crisis de las industrias nacionales, el congelamiento de salarios, tiene mucho que ver con la deuda externa. Si se tienen que reducir las importaciones y dedicar la producción a la exportación para obtener dólares con los que pagar la deuda, muchas fábricas quiebran. Un hombre pregunta a una cholita, una mujer inmigrada del campo a la ciudad en Bolivia: ¿de qué murió su niño, doña Teresa? No supe, como no pude llevarlo donde un doctor. La falta de hospitales, de escuelas, de centros de trabajo tiene mucho que ver con la deuda externa. Cada vez hay menos dólares y los pocos que hay se tienen que dedicar más y más al pago de la deuda y no queda casi nada para inversiones en beneficio de las mayorías. ¿Pagar o no pagar? Gente del pueblo, muy honrada, demasiado a veces, dice: bueno, ya se ve que el asunto es difícil, pero yo entiendo que cuando a uno le prestan uno tiene la obligación de pagar. Hay que tener palabra. Mi abuelita siempre fue persona de confianza de todos, por eso a ella le fiaban en la pulpería, en todas las ventas, hasta que el sastre, todos sabían que ella, tarde o temprano, siempre pagaba. Era la más honrada de por allí. A mí me enseñaron en mi casa que primero se queda uno en la calle que dejar de pagar sus deudas. Eso es lo que hizo mi padre hasta que murió. Uno empeña hasta los calzoncillos si es necesario, pero uno paga, y no es solo por el que cobra, sino por uno mismo, por el honor de uno, por su dignidad de uno. ¡Qué carajo! A mí ya me preocupa mi poquito eso que andan diciendo de que no hay que pagar las deudas, porque a mí hay 3 clientes que me deben unos pantalones que les hice. Si se contagian de este alboroto de no pagar, a mí no me van a pagar entonces. No, eso no es justo. Del que no paga sus deudas, todo el mundo habla mal, lo señalan, cría mala fama. Pero para entender esta deuda hay también que entender su historia, hay que saber más cosas. ¿Cómo empezó esta deuda? ¿Por qué nos prestaron tanto? ¿En qué se ocupó lo prestado?
cómo fue creciendo la deuda, ¿es posible pagarla? ¿Cómo empezó esta deuda? Aunque siempre América Latina ha tenido deuda externa con los países capitalistas más ricos y hasta hubo intervenciones militares de Estados Unidos y de otros países para cobrar esas deudas, el tremendo problema de la deuda externa del que tanto se habla es algo bastante nuevo que comenzó por los años 70. Es muy importante saber cómo comenzó a acumularse esta deuda, cuál fue su origen, para entender cómo entramos en este lío. Acto primero. No nos endeudamos, nos endeudaron, que no es lo mismo. Desde 1974, cuando aumentaron los precios del petróleo, empezó a llegar a los bancos de los países ricos, desde los países árabes y otros países productores de petróleo, un río de petrodólares, dólares ganados con la venta del petróleo. Llegaron unos 900.000 millones para los bancos. Recibir tanto dinero fue algo inesperado. Se preguntaban, ¿y qué vamos a hacer con todo este dinero? Y entonces salieron a colocarlo. Dinero barato. ¿Quién quiere dinero? Era tanto el dinero que se depositó entonces en los grandes bancos que los banqueros, para no ahogarse en aquel río de dólares, salieron corriendo a ofrecer préstamos. Los grandes banqueros que en 60 años se habían olvidado del todo de los países de América Latina, se acordaron entonces de nosotros y llegaron con prisa, ofreciendo enormes cantidades de dinero. Un potentado, pensando en indígenas, dice: «Esos son todavía como los indios, que daban su oro a cambio de espejitos». Banqueros llenos de codicia llegaron a la mayoría de nuestros países a meternos el dinero por los ojos. En América Latina se encontraron con la pobreza y la urgente necesidad de préstamos para crear nuevas industrias y hacer inversiones para superar el subdesarrollo. También se encontraron con funcionarios incapaces, irresponsables o corrompidos, con gobiernos antipopulares, con gobiernos militares represivos que no supieron resistir la tentación de tanto dinero fácil y decidieron enriquecerse a costa de aquellos dólares y de sus comisiones. Acto segundo. No nos desarrollamos, nos subdesarrollaron más, que no es lo mismo. El caso fue que los astutos banqueros convencieron a muchos que aceptaron esos préstamos, firmaron obligaciones y en poco tiempo América Latina se vio inundada de dólares. Un hombre dice a otro: «Ya saben, los intereses al 8% anual, aunque flotantes. Es una linda piscina, es de donde yo voy a flotar desde mañana». La economía de los países capitalistas, que no andaba muy bien por aquellos años, y el bolsillo de los grupos capitalistas de nuestros países, que siempre quiere estar más lleno, se beneficiaba con aquel río de dólares que circulaba por América Latina. Esos dólares cayeron en manos de los militares y mucho de ese dinero se empleó en armas a ejércitos represivos y torturadores. Ejército y policía gritando «paz y orden». Esos dólares cayeron en manos de los pequeños grupos privilegiados que existen en cada uno de nuestros países y en manos de otros grupos de vividores que se hicieron nuevos ricos y que despilfarraron el dinero, importando lujos innecesarios o sacándolo fuera. Hay más de 160.000 millones de dólares que salieron de nuestros países, que no se invirtieron en nada y que fueron a abultar las cuentas de los bancos internacionales. Esto se llama fuga de capitales. Esos dólares cayeron en manos de gobiernos que los emplearon en obras gigantescas y llamativas que no necesitaba el pueblo. Solo una pequeña, muy pequeña parte del dinero prestado se dedicó a obras de desarrollo, pero no fue suficiente para las grandes necesidades del pueblo. Acto tercero. Atrapados sin salida. ¿Qué es lo peor? Si los dos primeros actos del drama fueron terribles, lo que vino después fue la tragedia. Una vez que los banqueros tenían endeudada hasta la coronilla a América Latina, elevaron los intereses de aquellos préstamos. «¿Pero no eran al 8%?», dice un minero a un banquero. «Sí», contesta el banquero, «pero flotaban, ¿recuerda? Ahora subieron a 16».
Los intereses del capital que prestan los bancos, que desde 1800 hasta 1968 nunca pasaron de entre un 4 y un 7%, llegaron a subir ahora hasta el 20%. La economía de los Estados Unidos estaba mal, también tenían ellos sus propias deudas y cada vez mayores. También estaba mal la economía de la Europa capitalista. Con la subida de intereses, el Fondo Monetario decidió salvar a los Estados Unidos, salvar al capitalismo. Ricos capitalistas de nuestros países que también se salvaron y se siguen salvando. Sálvese quien pueda, dicen estos ricos, mientras el pueblo grita: ¿y a nosotros? ¿Quién nos salva? Las subidas de interés aumentaron en miles de millones el pago al año del servicio de la deuda, de sus intereses. Esta situación trajo más miseria y subdesarrollo a nuestros países. En esta crisis de la que no hemos salido, tuvieron que reducirse las importaciones, subieron los precios de los productos de consumo, bajaron los salarios. Hubo que apretarse mucho el cinturón para poder seguir pagando una deuda externa que crecía y crecía a través de sus intereses. Nos prestaron dólares fáciles y nos cobraban dólares difíciles empapados de sudor y sangre. El capitalismo se salvaba a costa de condenar a las mayorías pobres de los países subdesarrollados y a costa también de condenar a las minorías pobres de los países desarrollados. Esto parece rompecabezas, es algo complicado, pero sobre todo es una injusticia. Es unos pocos hartándose y muchísimos apretándose el cinturón. Se llevaron los dólares y nos dejaron los dolores. Sigue el acto tercero, pero la tragedia no fue solo el aumento de los intereses. Este tiempo del río de préstamos coincidió con la baja de los precios de nuestros productos. Les pagaremos exportando azúcar, dice un campesino. Una libra de azúcar valía 34 centavos en 1974, en 1985 solo 4 centavos. Le contesta un rico al campesino: pero tendrán que exportar mucho más, my friend, porque vamos a bajar los precios del azúcar. Los que subieron los intereses de la deuda son los mismos que bajaron en el mercado internacional los precios de nuestros productos hasta ponerlos en los precios que tenían hace 50 años. Y así, unos préstamos que fueron aceptados por pocos y que sólo beneficiaron a unos pocos se convirtieron en una deuda que pagamos todos. Sobre el mapa de América vemos lo que deben bastantes países de América Latina. Deuda externa en millones de dólares. Cuba, 3.000. Haití, 800. República Dominicana, 4.000 millones de dólares. Jamaica, 2.000. México, 110.000 millones. Centroamérica, 18.000. Panamá, 4.000. Venezuela, 36.000. Colombia, 14.000. Ecuador, 8.000. Perú, 20.000. Bolivia, 3.000. Paraguay, 2.000. Brasil, 108.000. Chile, 21.000. Argentina, 50.000. Uruguay, 5.000. Muchos de los gobiernos militares o de los funcionarios corrompidos que aceptaron esos préstamos y los mal emplearon ya no están en el poder. Otros gobiernos heredaron la deuda. Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Y cuál es la pregunta? Me quedó, dice un campesino, una pregunta, compa. Estos banqueros sinvergüenzas podían imaginarse que iba a ser bien difícil pagarles tanto dinero. ¿Por qué nos prestaron entonces? Porque ahí está la mejor respuesta. Ellos sabían que no podríamos pagarles. Ellos sabían lo que iba a pasar, pero ellos solo piensan en sus intereses y solo hacen lo que a ellos les conviene. Para resolver sus propias deudas, ellos necesitaban endeudarnos, necesitan nuestro dinero para mejorar y sostener sus economías. Necesitan que nuestras economías sean dependientes de las de ellos y estén al servicio de las de ellos. Ojo, a un particular se le presta cuando hay garantías de que va a pagar. A un país se le presta hasta asegurar que no va a poder pagar para que así pague con su soberanía. Nuestros acreedores, los que nos endeudaron,
saben también que la deuda es impagable, lo saben de sobra, pero eso a ellos no les importa mucho, porque a ellos no les importa tanto cobrar el capital de esa deuda, que es imposible de pagar, como seguir cobrando los intereses. Cobrando los intereses, los bancos han recuperado ya varias veces el capital que nos prestaron. Por eso, la deuda, además de ser impagable, ya está pagada a través de sus intereses. Una ilustración en que se ve América Latina rodeada de una cadena con una gran bola que pone deuda eterna. La deuda externa es el mecanismo por el que los países ricos aseguran hoy que nuestros países sigan siendo dependientes. 500 años de saqueo. La deuda externa es un mecanismo nuevo, pero el fenómeno de la deuda tiene sus más profundas raíces en nuestra historia. La deuda es el mecanismo de saqueo más reciente que padecen nuestros países. América Latina es un continente saqueado. Hace ya 500 años, cuando América fue descubierta, los países ricos de Europa, gobiernos y banqueros, empezaron a saquearla. Cuando una carabela vio tierra, dijo: «Tierra nuestra». Con el oro y la plata de nuestras minas, Europa financió su desarrollo a partir del siglo XVI. Para pagar el desarrollo de Europa, murieron millones de nuestros indios y de negros esclavos en plantaciones y minas. Y cuando conseguimos la independencia en el siglo XIX, el saqueo continuó. Ya no salían los galeones españoles de nuestras costas cargados de oro y plata. Ahora saqueaban nuestros países los empresarios y los banqueros ingleses y yanquis. Siempre estuvieron abiertas las venas de América Latina y las de África y las de Asia, las de todo el desangrado tercer mundo. Nunca les hemos cobrado por el oro y la plata que nos robaron, nunca les pasamos la cuenta por los muertos que nos mataron, ni por el lujo que disfrutaron a costa de nuestras lágrimas. Europa no sería lo que es hoy sin el saqueo de América Latina. Estados Unidos no sería lo que es hoy sin los 2 siglos de saqueo con que lleva arrasando nuestros países. Dios no quiere usura ni deudas eternas. Un periodista entrevista a una mujer. Después de mirar cómo empezó esta deuda, cómo el dinero prestado se malgastó, después de mirar cómo los banqueros usureros subieron los intereses, ¿qué le parece a usted? ¿Pagar o no? La mujer, una mujer pobre, responde: todavía no sé. La usura es pecado. La Biblia dice muchas veces que el préstamo a interés es pecado, porque es una forma de aprovecharse de la necesidad del pobre. Durante siglos, y apoyadas en la tradición de la Biblia, las iglesias cristianas consideraron que cobrar intereses era un pecado grave, era usura, era un robo, ofendía a Dios. Prestamistas, banqueros y negociantes consiguieron que las iglesias fueran olvidando poco a poco esta doctrina, pero esta condena que durante tiempo formularon las iglesias contra los intereses usureros tiene mucho que ver con la condena que formulan hoy contra todos los mecanismos económicos que hacen a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. La deuda, por ejemplo. En la Biblia, Dios no solo condena la usura, también propone una ley para anular las deudas que se acumulan y no pueden pagarse. Moisés dio al pueblo de Dios la ley del año de gracia o año sabático. Por esa ley, cada 7 años o cada 50 años debían dejarse descansar todas las tierras, debían quedar libres todos los esclavos y debían anularse todas las deudas. Esta ley era una forma de volver a empezar de nuevo cada cierto tiempo, era una forma de conseguir que todos fueran más parejos, de dar un respiro a los pobres y de evitar la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Al comienzo de su misión, Jesús anunció en la sinagoga de Nazaret la buena noticia de la liberación de los pobres y anunció que era voluntad de Dios que se cumpliera el año de gracia y se perdonaran todas las deudas. No podemos pagar. El cardenal Arns de Brasil dijo: no hay cómo pagar deuda externa. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen
que aumentemos la producción para pagar, pero para producir más tenemos que comprar insumos. ¿Con qué? Porque cuando logramos producir más, bajó el precio del cobre. Ya no nos van a comprar carne en Europa. Ellos están exportando azúcar de remolacha. ¿Con qué pagar? ¿Qué vender? ¿Dónde venderlo? ¿A qué precio venderlo? ¿Con qué pagar? No debemos pagar, pero aun si pudiéramos pagar esa deuda, no debemos pagarla, porque es una deuda inmoral. Fue usada inmoralmente en derroche y represión, fue aumentada inmoralmente con usura. Es el fruto de un sistema inmoral que hace a los pobres cada vez más pobres y a los ricos cada vez más ricos. Un hombre dice a una abuela: «Entonces, abuela, ¿va a pagar?». «No, mi hijito, ya estoy clara, yo no pago, que la pague su madre, la de ellos». Todos los países de América Latina no deben lo mismo, ni pagan cada año la misma cantidad de intereses. Unos deben más que otros, unos están en situación más difícil que otros. Pero para todos la deuda externa es una carga insoportable. Hoy, en nuestra debilidad, está nuestra fuerza. Se ve una imagen con un rico sacudiendo a un pobre. «Págame los 300 que me debes». Cuando el deudor debe poco, está en manos del acreedor. El rico, otro rico, con un maletín que pone Fondo Monetario Internacional, oye de los agentes del pueblo: «No te pagamos los 390.000 milloncitos que te debemos». Pero cuando los deudores deben mucho, tienen al acreedor en sus manos. Por eso, en esa debilidad está la fuerza del pueblo. En nuestra unión está nuestra fuerza. De uno a uno mendigamos: «Vengo a pagarle, pero le pido que me rebaje los intereses por 2 años». Todos juntos podemos exigir. Venimos a decirles que no vamos a pagar y que ahora tienen que oírnos. ¿Y después qué? Bueno, ¿y qué pasa después de que todos nos unimos para no pagar? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos? No pagar es como una huelga para obligarlos a abolir la deuda, a anularla, a olvidarla, a borrarla. Abolir la deuda es solo el primer paso. No pagar va a ser un medio de presión para obligarlos a conversar. ¿Conversar? ¿De qué?, preguntan los potentados. Y responde el pueblo: «De la deuda no, del noi». ¿Qué es el noi? Enseguida lo veremos. Un campesino, una campesina, un niño, un hombre que parece tener un poquito más de estudios, comentan: «Tú puedes resolver el problema de la deuda, puedes borrar la deuda y apenas empezaste a solucionar los problemas. Lo de la deuda es solo el primer paso. ¿Y cuál es el segundo? Lo que buscamos no es deudas más grandes o más chiquitas, ni más o menos préstamos. Todo eso son parches, y no buscamos parches. Lo que buscamos es el noi». ¿Y qué es eso? Sin el noi, las deudas eternas volverían otra vez. Aquí no está mal solo el árbol, aquí lo que está peor es la raíz, y la raíz se cura con el noi. Noi, nuevo orden económico internacional. El comercio internacional está organizado injustamente. Eso ha hecho más dramático el problema de la deuda. Eso es la raíz. Los países ricos fijan precios cada vez más baratos para los productos de nuestros países y nos venden cada vez más caros los suyos. Con el nuevo orden económico internacional, esto debe de cambiar. Queremos precios justos. Se da un intercambio desigual. Los países ricos se ponen a producir lo mismo que nosotros, subsidian sus productos y así producen tanto que llenan los mercados del mundo, hundiendo los precios. Esto han hecho con el azúcar, con la carne y con otros productos. Con el nuevo orden económico internacional, esto debe desaparecer. Las relaciones del comercio internacional estarán basadas en la oportunidad real de que todos los países puedan desarrollarse. Dice un hombre a otro: «El destino del primer mundo es conquistar mercados y proteger con leyes nuestra producción de la avalancha del tercermundista», contesta el otro. Proteccionismo y dumping. Los países ricos
a través de sus empresas transnacionales, tienen ganancias enormes cuando invierten en nuestros países porque pagan salarios muy bajos. Nunca comparten con nosotros su tecnología. Con el nuevo orden económico internacional, NOI, esto debe de cambiar. Las relaciones económicas entre los países estarán basadas en la solidaridad. Al lado una ilustración en que se ve una fábrica y un letrero que pone Nestlé Brasil. Dos hombres que lo están mirando, uno le dice al otro, ¿de Brasil? En 1960, con una tonelada de café, se compraban más de 37 toneladas de fertilizantes. En 1982, con una tonelada de café, se compraban casi solo 16 toneladas de fertilizantes. En 1959, con una tonelada de alambrón de cobre, se compraban 39 tubos de rayos X. En 1982, con una tonelada de alambrón de cobre, se compraban tan solo 3 tubos. Hoy nos hacen falta 3 o 4 veces más productos que hace 25 años para comprar a los países ricos las mismas cosas. Y hoy tenemos una población 3 o 4 veces mayor que hace 25 años. Por cada dólar que los países ricos invierten en América Latina, sacan 3 de ganancia, por lo menos. De esta manera, ellos son cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Mientras ellos se hartan, nosotros estamos desnutridos. Mientras ellos trabajan menos y ganan buenos salarios, nosotros trabajamos como animales y apenas nos alcanza para vivir. Mientras ellos estudian de todo, nosotros no sabemos ni leer. Mientras ellos viven hasta 75 años o más, nosotros siempre morimos antes de tiempo, enfermos o hambrientos. Para cambiar todas estas injusticias, queremos el NOI. Esta desigualdad no solo se da entre los países ricos y los países pobres. En los países pobres se repite esta injusta desigualdad entre unos poquitos ricos y la mayoría pobre. Y también en los países ricos hay pobres, pobrísimos. Una ilustración en la que se ve al tío Sam y una chistera que pone Fondo Monetario Internacional. Tío Sam y Fondo Monetario van muy unidos y sostiene a un hombre con bombín. My friends, antes de que acaben de leer este panfleto subversivo, quería advertirles algo bien importante, de lo que quizá ustedes, ignorantes y sin experiencia, no han caído en la cuenta, que si no pagan sus deudas, harán quebrar los bancos del mundo, y si los bancos quiebran, les van a caer a ustedes mismos en la cabeza. Y dice el hombre cogido por el cuello, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Un campesino a una cholita con su guaguita, su niño, en la espalda, recogido en un aguayo o manta. Dice el hombre, estos siempre quieren enredar. Mire, mister, nosotros decimos que esa deuda eterna ni podemos, ni debemos, ni queremos pagarla a costa de nuestra miseria eterna. Pero decimos que sí, que hay que pagarla. Decimos que esa deuda se pague con una pequeña parte del dinero que los países desarrollados, capitalistas y socialistas, gastan cada año en armas. De ahí les alcanza y les sobra. Cada año se gastan en el mundo 1 millón de millones de dólares en armas para matar y para mantener el injusto y viejo orden económico internacional en el que unos poquitos tienen mucho y muchísimos no tenemos nada. 1 millón de millones al año. América Latina debe 390.000 millones y todo el tercer mundo, incluyendo América Latina, debe 1 millón de millones. Del dinero para las armas puede salir el dinero para anular la deuda. La lucha contra la deuda es una lucha por la paz. Por todo esto y por mucho más que aquí ya no cabe, no podemos pagar, no queremos pagar, no debemos pagar. Todo lo que en estas líneas, en estas páginas se dice, se escribió en nombre de los que han muerto, de los que están muriendo y de los que van a morir, a causa de la deuda externa, y porque es urgente que hagamos algo. Tayacán. Después de leer, pregunta, investiga, discute, piensa, presiona, organízate, lucha, movilízate.
Hasta aquí el cuaderno 32 de Cristianisme y Justicia.